Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me brinda de llegar hasta su vida a través de este medio y plataforma que el Señor nos ha regalado. Quiero traer una enseñanza, una reflexión a su vida en el texto que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 12. Y la palabra del Señor dice esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces la pregunta es, ¿por qué tardos para oír? Porque hay una afirmación que dice, os habéis hecho tardos para oír. Y esa es la reflexión que nosotros tenemos que comenzar a hacer en nuestra vida. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿O qué tanto aprovechamos lo que ocurre en la iglesia para nuestra edificación personal? Porque el problema no es tanto la calidad del mensaje, de la administración que ocurre dentro de la iglesia. El problema es lo que yo llego a hacer a la iglesia. O sea, si yo llego buscando fuente, recursos, insumos para edificarme, para mejorar mi condición espiritual delante del Señor, entonces yo estoy aprovechando al máximo el trabajo de la iglesia. Pero si yo únicamente me estoy presentando porque debo hacerlo, por una obligación, entonces, por más excelente que sea la administración dentro de la iglesia, mi vida no va a ser edificada. Porque el que construye, el que edifica, es el que va a lograr tener una estructura, es el que va a lograr crecer y desarrollarse espiritualmente. Pero si yo no estoy edificando mi vida espiritual, entonces todo lo que ocurre en mi entorno es un desperdicio. Es algo que a mí no causa ningún provecho. Entonces por eso es la pregunta, ¿qué es lo que tú vas a hacer a la iglesia? Porque hay muchos que se han hecho tardos para oír, o sea, no están escuchando el mensaje de la palabra o esquivan el recibir la instrucción a través de la palabra. O sea, siempre se lo dedican a alguien más. Y ese es lo que define a los que son llamados y a los que son escogidos. Por eso necesitamos nosotros entrar en ese proceso de edificación espiritual que me permita crecer y desarrollarme. Porque hay quienes, a pesar de tener tanto tiempo en la iglesia, todavía tienen necesidad de que se les esté explicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Y si no lo entendió a la primera, menos lo va a entender a la décima, a a las 100 veces que se lo han dicho, o millonésimas veces que se lo han dicho. Todo depende de la actitud con que yo llegue a la iglesia. Entonces, cada vez que yo me presento delante del Señor al asistir a una iglesia, debo llegar con un espíritu hambriento, deseoso de ser edificado. Nos recomienda la Escritura que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de enseñanzas y dependiendo del nivel de crecimiento espiritual que yo tenga, hay cosas que todavía no voy a utilizar. Hay cosas que son necesarias para que en ese momento de mi vida yo las utilice para edificarme. Y cada mensaje de la palabra debe producir un fruto en cada uno de nosotros. Me debe dar un insumo, me debe dar un material que
me haga a mí mejorarme delante de los ojos del Señor. Por eso debemos estar examinando nuestra condición espiritual para saber qué es lo que nos hace falta. El apóstol Pablo recomienda, ¿verdad?, que nos examinemos a nosotros mismos para ver si todavía estamos en la fe. Porque algunos, creyendo de que solo con ir a la iglesia están cumpliendo con la voluntad del Señor, se equivocan. Y por eso es que no hay crecimiento, por eso es que no hay transformación, por eso es que no hay un desarrollo espiritual en nuestra vida, porque seguimos siendo los mismos que cuando llegamos la primera vez. Toda la obra de Dios en nuestra vida debe ser un proceso de transformación. Y en el libro de Corintios nos dice que nosotros vamos de gloria en gloria. O sea, vamos de una situación a algo mejor. Y eso nosotros somos quienes nos tenemos que estar midiendo, ¿verdad? No para aplaudirnos. Ya lograste mejorarte. No, sino que nosotros lo que estamos conquistando, lo que estamos alcanzando, es la salvación. Porque ciertamente, ¿verdad?, cuando yo confieso en nombre de Cristo Jesús y lo acepto como mi Señor y Salvador, en ese momento Dios me otorga el don de la salvación. Pero en ese momento. Entonces la misma Escritura dice, el que persevere, ¿en qué? En esa condición de santidad, de pureza, que nos otorga el Señor cuando nos lava todos nuestros pecados a través de su sacrificio. El que persevere en esa condición, ese va a ser salvo. Pero los que, habiendo recibido el don de la salvación, de la purificación, de la santificación, y nos volvemos a enredar en las cosas del mundo, en la impureza del mundo, entonces nuestra salvación se pierde en ello. Porque el sacrificio de Cristo Jesús queda anulado. Recuerde que es como cuando usted le da vuelta a la página. Muchos dan esa analogía, o sea, de que es como una página que está en blanco. Entonces se vuelve a escribir una historia de nuestra vida. Y en ello se van a volver a reflejar nuestras obras malas y nuestras obras buenas. Entonces, si seguimos practicando las cosas que aprendimos del mundo sin cumplir lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces volvemos a llenarnos de pecado. Y aunque esa página fue emblanquecida por el sacrificio de Cristo Jesús, lo que se vuelve a escribir en ello, nuestras obras, son las que nos acusan, son las que nos condenan. Porque dice que el libro de las obras va a ser abierto. Entonces no le van a tomar en cuenta todo lo que ocurrió antes de que usted conociera a Cristo Jesús y le entregase su vida. Pero sí le van a tomar en cuenta lo que después de haber recibido la salvación en Cristo Jesús, usted hace de ahí en adelante. Esas obras, ese libro de obras es el que va a ser abierto cuando usted se presente delante del Señor. Y si sus obras no son perfectas en Cristo Jesús, entonces usted va a condenación. Eso es lo que dice la palabra. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra. Hay cosas que no entendemos. Para eso están los maestros. Para eso está la iglesia. Para que nos ayude a entender lo que todavía no comprendemos. Para que nos ayude a encontrar el camino que Dios nos está trazando a nosotros. Porque una cosa es cuando yo me presento delante del Señor y le digo, yo soy tu siervo. Entonces, el que me ordena las cosas que debo hacer es a quien me he sujetado, a quien le he otorgado mi servicio. Él me dice lo que tengo que hacer. Pero muchos venimos delante del Señor, ¿verdad?, a ordenarle que nos bendiga, que nos dé casa, que nos dé trabajo, que nos dé una buena familia, que no tengamos problemas. Y entonces venimos a ordenarle al Señor. Entonces no somos siervos, nos hacemos Señor. Y ese es un gran error. Porque Dios no está para servirle a nadie. Nosotros estamos para servirle al Señor.
Y en esa condición, en todo momento nosotros debemos doblegar nuestra vida, arrodillarnos delante del Señor, reconociendo de que Él es el Dios y nosotros somos siervos suyos por su misericordia. La iglesia no es un club social, tampoco es un teatro donde usted va a ir a ver la presentación de muchos actores, ¿verdad? Que cantan, que danzan, que dan un seminario, una explicación teológica. No, es que la iglesia no está para entretener. La iglesia ha sido fundada para instruir en justicia, para enseñar al hombre cómo debe comportarse delante de la presencia del Señor. Hay muchos maestros que deberían ser alumnos, sí, en eso estoy de acuerdo, pero es el Espíritu Santo el que nos está a nosotros preparando y el que está tratando de transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Entonces, si el lugar donde usted está no es el adecuado para su edificación, el Señor lo va a mover siempre y cuando usted le haga caso al Señor. Entonces debemos pedirle a Dios que en la iglesia donde estoy me edifiquen. Soy yo el que lo demanda. Soy yo el que le dice, Señor, aquí el alimento está falto de proteínas para mi vida. Entonces, llévame a donde yo pueda encontrar los nutrientes necesarios para crecer, para edificarme y para seguir cumpliendo tu voluntad. Nosotros constantemente debemos estar pidiéndole al Señor que la enseñanza que hay en nuestra iglesia, donde me estoy congregando, sea edificante para mí. Porque eso es lo que va a denotar qué tanto crezco, qué tanto me desarrollo. Ese crecimiento espiritual en mi vida. Porque todos hemos sido llamados para gloria de Dios. Y la gloria de Dios quiere decirte que debemos servirle en las áreas donde es necesario. ¿Y a dónde nos manda a servir el Señor? Él dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Porque son pocos los obreros. Entonces el mismo Cristo Jesús dice que son pocos y nosotros no estamos haciendo nada, entonces necesitamos dedicarnos a las cosas del Señor. Y no es que le vas a delegar a otro la responsabilidad que tú tienes como siervo de Dios. No, cada uno de nosotros tiene un deber, cada uno de nosotros tiene un trabajo que realizar dentro de la viña del Señor. Y eso es lo que necesitamos encontrar, discernir entre todo lo que está escrito en la palabra del Señor, qué es lo que nos corresponde a nosotros. La Biblia nos habla de 5 grandes ministerios, empezando por el de apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Pero dentro de esas grandes categorías, entonces existen otras subcategorías en las que nosotros podemos estar trabajando. Todo eso es lo que otorga el Espíritu Santo. Entonces nuestra vida es enriquecida cuando el Espíritu Santo tiene libertad para obrar en nosotros. Y aunado al trabajo de los maestros que están en la iglesia, entonces nuestra vida espiritual debe ir creciendo y debe comenzar a dar fruto, buen fruto para el Señor. Por lo que la palabra me declara, debo entender de que hay diferentes tipos de alimentos. Entonces, el texto que hemos leído nos habla de que al iniciar hay leche espiritual, pero después hay un alimento sólido. Cada uno de nosotros debe pedir ese alimento sólido. Cada uno de nosotros debe buscar la edificación, el desarrollo espiritual que nos brinda el conocimiento. Cada uno de nosotros debe ir adquiriendo conocimiento. Debemos entender
el mensaje que está oculto dentro del texto bíblico. Porque la revelación de Dios viene a través del Espíritu Santo en aquellos que tienen el conocimiento de lo que está escrito. Pero la revelación del mensaje que Dios ha querido plasmar para nuestra vida, eso es lo que nosotros debemos alcanzar con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Dios trata a cada persona de diferente forma. O sea, es único. El trato que Dios tiene con su vida es único. El que tiene con mi vida es único. Entonces el mensaje que vamos a recibir específicamente para mi vida está en la palabra. Pero es el Espíritu Santo el que nos viene guiando para encontrar esa revelación. Y eso es lo que nos brinda el conocimiento, eso es lo que nos brinda la oportunidad en la medida que nuestra vida ha sido llena del conocimiento de la palabra. Entonces el Espíritu Santo nos va guiando con el propósito para el cual cada uno de nosotros ha sido llamado, así como lo dice el libro de Romanos. O sea, que cada uno de nosotros tiene un propósito. Hemos sido llamados para cumplir un propósito. Y cuando nosotros estemos buscando y anhelemos encontrar cuál es el servicio que nosotros le debemos prestar al Señor para lo que hemos sido llamados a su presencia, entonces el Espíritu es el que nos lleva, nos sumerge en ese propósito y nuestra vida es plena en el Señor a través del servicio. Vuelvo a insistir, o sea, nosotros hemos sido creados para servirle al Señor. Solo que hemos sido creados para servirle en este mundo. Los ángeles fueron creados para que se les sirvan en el cielo, en el tercer cielo. Pero nosotros hemos sido creados para servirle en este mundo. Y entonces es en este mundo que nosotros debemos encontrar nuestro propósito. Es en este mundo donde nosotros debemos brindarle a Dios todo nuestro ser para servirle al propósito que Él nos ha dado o con lo que Él nos ha creado. Entonces no esperemos ir a servir al Señor en los cielos. Allí ciertamente le vamos a servir, pero en el quehacer del cielo. Aquí en la tierra, cada uno de nosotros tiene que servirle al Señor en el servicio en la tierra, para lo que el Señor nos mandó a este mundo. Por eso es que hemos sido predestinados, porque hemos sido enviados para cumplir un propósito, pero depende de nosotros, de mi libre albedrío, si yo someto mi vida al Señor para cumplir ese propósito o voy a estar en rebeldía en contra de ese propósito. Hermano, no se deje engañar por el enemigo. Amigo mío, Dios lo ha creado con un propósito. No crea que Dios lo trajo para que usted sufriera, para que usted fuese malo. No. El enemigo es el que ha trastornado nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra razón de ser y nos ha confundido respecto al propósito que nosotros tenemos en la vida. Por eso debemos retornar a la presencia de Dios. Por eso debemos volver a la tutela de Dios para que Él nos indique cuál es el propósito con el cual Él nos envió a este mundo. Y todos los hombres en la tierra, todo lo que Dios ha creado, tiene un propósito en la vida. Y no somos la excepción. Entonces debemos cumplir ese propósito. Debemos entregar nuestra vida al Señor y comenzar a edificarnos dentro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros alcancemos la plena madurez, nuestra vida va a tener la imagen y semejanza del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y eso es lo que complace al Señor. Por eso ya no descuide más lo que corresponde a su vida espiritual. Es necesario echar manos a nuestra edificación para poder alcanzar esa medida
de plenitud que nos ha sido puesta. Y el trabajo debe ser en conjunto, con lo que la iglesia nos da, con lo que los maestros nos brindan, con lo que nosotros podemos alimentarnos espiritualmente para poder crecer y desarrollarnos dentro de la voluntad del Señor. Así que no hay que dejar de ir a la iglesia. Es más, hay que asistir con más vehemencia, pidiéndole a Dios de que cada vez que yo llegue a la iglesia mi vida sea edificada, mi vida sea transformada. Debemos dar tiempo para escuchar otros maestros, pero no para hacer competencia. No, es únicamente para tener fuentes de alimentación. Y debemos estar examinándonos en cada día para ver si realmente estamos cambiando, estamos siendo transformados, si estamos dentro de la voluntad del Señor. Todos estos parámetros con los cuales usted se puede medir están escritos en la palabra. Por eso es importante que usted conozca de la palabra. Tiene que dedicar tiempo a la lectura de la Biblia. Dese cuenta lo que Dios le pedía a Israel es lo mismo que nos pide a nosotros. Y entonces nosotros debemos cumplir esa palabra en nuestra vida. Por eso decía Cristo Jesús, el que me ama, mis mandamientos cumplirá. A eso hemos sido llamados, a ser obedientes. Por eso debemos dedicar nuestra vida a escuchar y entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga y espero que realmente esta enseñanza y reflexión sea de edificación para su vida. En el nombre de Cristo Jesús.